La noche envolvía mi pequeña sala cuando recibí la llamada que cambiaría mi destino. Era una oferta inesperada para trabajar como velador en una fábrica a las afueras de la ciudad. A pesar de las advertencias de mi esposa sobre la peligrosidad del lugar, la perspectiva de un empleo estable y bien remunerado hizo que aceptara sin dudarlo. Mi primer turno en la fábrica fue una experiencia surrealista. La estructura de metal y concreto se erguía imponente en medio de la noche, sus luces titilaban débilmente como faros en la penumbra. Entrar en el vasto edificio me sumergió en un mundo de sombras y misterios, donde cada sonido parecía llevar consigo un eco de secretos oscuros. Con el paso de las horas, la fábrica cobraba vida propia. El eco de mis pasos se mezclaba con susurros indescifrables que flotaban en el aire. A lo lejos, las sombras parecían moverse, danzando al compás de una melodía macabra que resonaba en los rincones más oscuros del edificio. En medio de la noche, una presencia ominosa comenzó a hacerse sentir. Sombras se deslizaban por los pasillos, esquivando la tenue luz de mi linterna. Un frío inexplicable se apoderaba de mi ser mientras luchaba por discernir entre la realidad y la fantasía que se entretejían en la oscuridad. A medida que avanzaba la noche, los secretos de la fábrica comenzaron a revelarse lentamente. Antiguos murmullos del pasado resonaban en los muros, susurros de tragedias olvidadas y almas perdidas que aún deambulaban por los pasillos. Cada sombra parecía ocultar una historia sin resolver, un enigma sin descifrar. En la oscuridad opresiva, las sombras cobraban vida propia, retorciéndose y contorsionándose como criaturas vivas. Me sentí atrapado en un ballet macabro, observando impotente cómo las sombras danzaban al ritmo de una melodía siniestra que resonaba en lo más profundo de la fábrica. Con cada hora que pasaba, la angustia se apoderaba un poco más de mi mente. Los susurros se intensificaban, sus voces se volvían más insistentes, como si intentaran comunicarme algún mensaje oculto. Un miedo irracional se apoderaba de mi ser, paralizándome ante la incertidumbre de lo que me aguardaba en la oscuridad. En la noche más oscura, los susurros alcanzaron su punto álgido. Voces fantasmales llenaron el aire, sus palabras resonando en mi mente como un eco distorsionado. Me sentí atrapado en un laberinto de sombras y secretos, luchando por encontrar una salida a mi creciente desesperación. En mi búsqueda de respuestas, me adentré en los rincones más oscuros de la fábrica. Cada pasillo parecía ocultar un nuevo enigma, cada sombra albergaba un secreto más oscuro que el anterior. Me encontraba en medio de un rompecabezas macabro, cuyas piezas se resistían a encajar. Con el corazón lleno de determinación, me preparé para enfrentar el misterio que se cernía sobre la fábrica. Armado con mi linterna y mi coraje, me adentré en la oscuridad, listo para desentrañar los secretos que habían permanecido ocultos durante tanto tiempo. Era hora de confrontar al enemigo que acechaba en las sombras. En la oscuridad abrumadora, luché contra mis propios miedos y demonios internos. Cada sombra parecía reflejar una parte oscura de mi propia alma, cada susurro resonaba como un eco de mis propios temores más profundos. Me encontraba en una batalla no solo contra las fuerzas externas, sino también contra mí mismo. A medida que avanzaba en mi búsqueda, me encontré con indicios perturbadores que sugerían una verdad aún más siniestra detrás de los misterios de la fábrica. Documentos antiguos y registros desgastados revelaban una historia de violencia, corrupción y tragedia que había sido sepultada bajo capas de tiempo y olvido. Me di cuenta de que para encontrar respuestas, tendría que excavar más profundo de lo que nunca hubiera imaginado. En medio de la oscuridad, una figura se alzó ante mí, una presencia etérea envuelta en sombras y misterio. Su mirada ardiente penetró en lo más profundo de mi ser, llenándome de una sensación de malestar y desasosiego. Era como si el pasado mismo hubiera cobrado forma y se negara a dejarme en paz. Con cada paso que daba, la sensación de peligro aumentaba, como si estuviera siendo arrastrado hacia una trampa mortal dispuesta por fuerzas invisibles. Cada sombra parecía albergar una amenaza latente, cada susurro daba advertencias de un destino sombrío que me aguardaba en la oscuridad. Me di cuenta de que estaba en medio de un juego mortal cuyas reglas desconocía por completo.
El tiempo parecía perder todo sentido en la oscuridad eterna de la fábrica. Las horas se fundían en una sola masa informe, el día y la noche se volvían uno solo en un ciclo interminable de oscuridad y desesperación. Me sentí atrapado en un bucle temporal del que no podía escapar, condenado a vagar por los pasillos de la fábrica por toda la eternidad. En lo más profundo de la fábrica, descubrí una cámara oculta que revelaba la verdadera naturaleza de los horrores que se escondían en su interior. Cuerpos mutilados yacían esparcidos por el suelo, sus rostros congelados en una mueca de terror eterno. Instrumentos de tortura y sacrificio adornaban las paredes, testigos silenciosos de los crímenes atroces que se habían cometido en aquel lugar maldito. En medio de la sala de tortura, encontré un antiguo pergamino cubierto de runas oscuras y símbolos arcanos. Al leer las palabras escritas en él, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si estuviera haciendo un pacto con las fuerzas del mal. Me di cuenta de que había descubierto algo que nunca debía haber encontrado, algo que me llevaría más cerca de la verdad, pero también más cerca del abismo. Con el enemigo acechando en las sombras, me vi obligado a luchar por mi vida como nunca antes lo había hecho. Cada rincón de la fábrica se había convertido en un campo de batalla, cada sombra ocultaba un peligro mortal. Armado con mi coraje y mi determinación, me enfrenté a mis adversarios con una ferocidad nacida del desespero y la necesidad de sobrevivir. A medida que la noche avanzaba, la oscuridad parecía intensificarse, envolviéndome en su abrazo gélido. Sombras retorcidas danzaban a mi alrededor, susurrando promesas de dolor y sufrimiento. Me sentí perdido en un mar de tinieblas, luchando por encontrar una salida a la oscuridad que amenazaba con consumirme por completo. En medio del caos y la desesperación, me encontré cara a cara con el origen de todos mis temores y pesadillas. Una figura oscura se alzaba ante mí, su presencia imponente llenándome de un terror indescriptible. Con el corazón latiendo con fuerza, me preparé para el enfrentamiento final, sabiendo que solo uno de nosotros saldría con vida de aquel lugar maldito. En el momento más oscuro de la noche, una luz brilló en la oscuridad, una esperanza de redención y salvación. Con el último aliento de fuerza que me quedaba, me lancé hacia ella, dejando atrás las sombras y los horrores que habían dominado mi vida durante tanto tiempo. Me aferré a la luz como a un salvavidas en medio de un mar de desesperación, sabiendo que era mi única oportunidad de escapar de la oscuridad que amenazaba con engullirme por completo. Cuando emergí de la oscuridad, me encontré de nuevo en el mundo de la luz, lejos de las sombras y los horrores que habían dominado mi vida durante tanto tiempo. Me sentí como si hubiera despertado de un sueño terrible, como si finalmente hubiera encontrado la paz después de una larga y angustiosa pesadilla. Aunque las cicatrices de mi experiencia permanecían grabadas en mi alma, me sentí lleno de gratitud por estar vivo y por haber escapado del abismo que amenazaba con devorarme.